Familia One Faith, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos a este día que vamos a alabar a Dios, que vamos a cantarle, que venimos con un corazón sincero, ¿verdad? Con un corazón entregado y con un corazón lleno de gratitud para alabar a Dios. Gracias a Dios por cada uno de los que estamos aquí y gracias a Dios por los que nos están viendo en línea y por los que posteriormente también van a ver nuestra prédica, porque acuérdense que la dejamos grabada en nuestro canal de YouTube. Entonces, si ustedes quieren volverla a ver o la quieren compartir con alguien, entran a nuestro canal de YouTube, que es One Faith, Iglesia Cristiana, y ahí pueden bajar esta prédica y todas las demás que hemos tenido y las siguientes que vamos a tener para que las puedan volver a escuchar. Así es de que, bueno, vamos a escuchar hoy la palabra de Dios. Y bueno, nuestra prédica del día de hoy se llama Una onda expansiva. Yo creo que todo el mundo entendemos lo que es una onda expansiva, pero déjenme darles algunos ejemplos. Pensemos, por ejemplo, en Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue un hombre que tuvo un gran arrojo para viajar a tierras desconocidas. O sea, imagínense en esos tiempos, subirte a un barco y solamente tener una brújula, no los sistemas que ahora tienen los barcos para navegar, ¿no? Subirte a un barco con una brújulita nada más y que te lleve a donde él pensaba que eran las Indias, ¿no? Entonces, bueno, pues él tuvo un gran arrojo para viajar a tierras desconocidas y llegó al continente americano. Y al hacer ese viaje, cambió por completo la historia de América Latina y cambió la historia de España. Otro ejemplo, Adolfo Hitler. Todos hemos escuchado de las terribles decisiones que Adolfo Hitler tomó y lo bélico que fue. Fue un antisemitista, fue xenofóbico, fue autor y responsable de las matanzas más increíbles y despreciables en la Segunda Guerra Mundial contra los judíos. Y eso cambió la vida, no nada más de Europa, la vida sociopolítica de Europa, sino que también cambió la vida del pueblo judío en esta nueva etapa del siglo XX. También les voy a mencionar dos mujeres que seguramente no tienen ni idea de quiénes son. A lo mejor algunos estudiosos sí, ¿verdad? Hermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto. ¿Alguien sabe quiénes eran estas mujeres? ¿Quiénes fueron? Pues déjenme decirles quiénes fueron. Estas dos mujeres trascendieron en la historia de México porque lucharon para que la mujer pudiera votar en México. Entonces, estas dos mujeres fueron las precursoras del voto femenino en México en los años 60. Y gracias a ellas, hoy podemos votar las mujeres, hoy podemos ser votadas también, podemos aspirar a puestos de elección popular, ser presidente de la República, ser gobernadora, ser juez, magistrado de la Suprema Corte. Gracias a ellas, hoy tenemos esa figura política en nuestro país. Entonces, esas mujeres cambiaron la historia de la mujer en México. Esto es una onda expansiva, lo que todas estas personas hicieron. Ahora vamos a ver, todos recordamos en la Segunda Guerra Mundial cuando el ejército norteamericano sobrevuela Japón y lanza dos bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki. Seguramente no estábamos en esa época todavía vivos, ¿verdad? Muchos de nosotros, pero lo hemos visto en documentales, lo hemos visto en libros, lo hemos estudiado en la escuela. Esas bombas cayeron sobre estas dos ciudades japonesas con 15,000 toneladas de TNT cada una. Estas bombas produjeron al llegar a la Tierra, al topar con la Tierra, una explosión tan inmensa que todos hemos visto ese hongo, ¿verdad? Ese hongo que produce la bomba atómica, todos lo hemos visto, a todos nos ha impactado y esa sola explosión abarcó 8 kilómetros a la redonda. Pero no nada más fue la explosión 8 kilómetros a la redonda, sino que también el hongo y la materia atómica, todas las partículas atómicas que traía esa bomba, se dispersaron por decenas de kilómetros a la redonda, abrazando y despidiendo polvo, energía atómica, partículas mortales que destruyeron alrededor de esas ciudades y destruyeron los campos,
los ganados, los animales domésticos, a la gente, mataron miles de personas, mataron alrededor de 145,000 personas, murieron con esas explosiones. Y a lo largo de los años, esas secuelas de las bombas atómicas que cayeron en Hiroshima y en Nagasaki dejaron daños genéticos, bueno, daños físicos a las personas que lo sufrieron en su momento, ¿verdad? Que perdieron piernas, brazos, ¿no? Ojos, pero además que toda esa materia atómica transformó la genética de la gente y dejó secuelas muy graves en las generaciones posteriores, porque cada vez que alguien tenía un hijo venía con malformaciones. Entonces, esa onda expansiva, esa radiación que dejaron esas bombas atómicas, tuvieron un efecto terrible, ¿no? Físicamente en esos lugares, pero además emocionalmente en cada una de las personas que lo vivieron y en cada una de las personas que en generaciones posteriores han sufrido estas consecuencias de la desgracia que fue las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Otro ejemplo. Todos nos acordamos, y yo creo que ya muchos de aquí ya estábamos muy vivitos y coleando, ¿verdad?, de el terrible suceso de los 2 aviones que se estrellaron en las Torres Gemelas en el World Trade Center de Nueva York. Ahí yo creo que ya muchos, algunos 2, 3 de los que están aquí estaban chiquititos o no habían nacido, pero todos nos acordamos y además todos hemos visto documentales porque cada 9 de septiembre, no, sí, 9/11, ajá, el 11 de septiembre, cada 11 de septiembre vemos los documentales, ¿verdad? Entonces, esos aviones chocan, esos edificios, por alguna razón, no nos vamos a meter en eso, ¿verdad? En lugar de que se cayeran así, se cayeron así, ajá, se desplomaron, no se doblaron, se desplomaron. Pero aún cuando se desplomaron y no abarcaron lo que pudieran haber abarcado cuadras, impresionantemente por lo alto que eran, hubieran abarcado cuadras de destrucción, ¿no? Con todo el acero que tenían. Afortunadamente cayeron así, pero tuvieron una onda expansiva. Y esa onda expansiva fue de partículas de acero, de muebles, incluso personas, cristales, todo polvo, papeles, todo lo que había ahí que voló a decenas de cuadras a la redonda y que provocó también no nada más que murieran miles de personas en esos derrumbes, en esas explosiones de las torres cuando cayeron, no nada más eso, sino que cientos y miles de personas sufrieran heridas también de las que estaban alrededor, ajá, por esa onda expansiva, porque les cayeron fragmentos de vidrio, porque les cayeron cosas, era una nube de polvo que no permitía no nada más ver, sino respirar. Entonces mucha gente tuvo secuelas incluso en sus pulmones, en sus vías aéreas, en sus ojos, ¿no? En su organismo por ese choque y ese atentado que hubo contra las Torres Gemelas. Y además, pues imagínense el caos, el pánico, el trauma emocional, y fue tal el grado de la onda expansiva emocionalmente y socialmente en Estados Unidos y aún en el mundo que se volvieron paranoicos, ¿verdad? Los norteamericanos, y entonces cada vez que alguien quiere entrar a su país, te revisan hasta las uñas, ¿no? Quítate los zapatos, quítate el cinturón, quítate los tirantes, quítate los calcetines, te toquetean por todos lados para ver que no traigas algo, ¿no? Y entonces están con una psicosis impresionante que es a causa de esta situación que les pegó emocionalmente y en la seguridad del país. Entonces, esas son ondas expansivas, ajá, que trascienden no nada más en ese momento, sino incluso en generaciones. Y bueno, pues muchos años después, incluso décadas, pues miles siguen sufriendo por estas ondas expansivas de las que podemos hablar en estos últimos siglos. Pero bueno, ahora vámonos a la Biblia. Vámonos a ver qué dice la Biblia. ¿Por qué vamos a hablar de las ondas expansivas hoy? Hace poco más de 5,000 años hubo un hombre llamado Abraham. Abraham fue llamado por Dios y le dijo Dios que saliera de su tierra y de su parentela y que se fuera a una tierra donde él lo iba a llevar. ¿Saben que la Biblia no dice nada de Abraham antes de esto?
Dios no habla nada de Abraham antes de este llamado que le da. O sea, no sabemos ni qué hacía, ni nada. O sea, sí sabemos que era ganadero, sí sabemos que era un hombre de tierras, sí sabemos que era un hombre poderoso porque ya tenía una riqueza acumulada, pero no sabemos nada de él. O sea, no hay un antecedente de él hasta que Dios le hace este llamado. Y entonces Dios le dice, quiero que te vayas, que tomes a tu familia y que te muevas al lugar donde yo te voy a sentar. Y Abraham, yo creo que ni siquiera, ni por aquí le pasaba, ¿verdad? Que este llamado iba a trascender de tal manera que hasta el día de hoy, ¿no? 5,000 años después, tiene una repercusión, pues puede ser positiva o negativa, ¿verdad? Pero tenía que ser positiva porque Dios estaba dando esa orden. Entonces, Abraham fue elegido para fundar la familia más importante a la que Dios iba a designar como su pueblo al que él iba a heredar todas las bendiciones y todas las promesas. Entonces Abraham pues agarra a su esposa, agarra a sus criados, agarra su ganado y el sobrino Lot le dice, hey tío, ¿puedo irme contigo? Y le dice, pues vente, véngase mijo, véngase. Entonces se lo lleva también a Lot, ¿no? Y se van, se trasladan y entonces se van a asentar a la tierra que Dios les dice. Abraham nunca se imaginó que ese viaje impactaría su vida y la historia de su descendencia y de la humanidad. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que hacemos nosotros en nuestra vida, todo lo que hagamos de manera individual o colectiva, aunque nosotros seamos personas discretas o que vivamos en el anonimato, no somos influencers, ni somos ni tenemos una posición política o una posición en el espectáculo, ni nada de esto, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida va a trascender y va a tener una influencia, para bien o para mal. Lo que decidimos nos va a dar consecuencias, no nada más a nosotros, sino a los que están alrededor de nosotros, para bien o para mal, positiva o negativamente. No importa en qué ámbito nos desarrollemos nosotros, científico, familiar, económico, todo lo que hagamos va a tener trascendencia. Porque ninguno de nosotros somos un ente ermitaño, ¿verdad? Que vive en una isla desierta por allá por el Atlántico, ¿no? Y que dices, bueno, pues lo que yo haga no le va a afectar a nadie, ¿no? O una persona ahí que dijo, no, yo me voy a vivir a la montaña y ahí voy a comer bayas, ¿no? Y voy a comer animalitos o gusanitos y nada, no voy a afectar a nadie. Ninguno de nosotros somos así. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, porque somos entes sociales, pues va a tener una consecuencia en nuestra vida y en la vida de los demás y va a llegar a causar un cambio positivo o negativo hoy y en el futuro. Ajá. Regresamos a Abraham. Abraham era un hombre ordinario, como les decía, de una buena familia, dedicado al pastoreo y al ganado, y su cualidad por la que Dios lo llama es porque Abraham, dice la palabra que Abraham era un hombre justo y que obedecía al Dios de sus padres. Entonces, por eso Dios lo elige para que empiece esta encomienda. Y dice Génesis 12, 1 y 4, dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Y Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Déjenme decirles que hay muchas personas que a los 75 años dicen, no, ya, ¿no? ya, por favor, ya fue mucho, ya hice mucho. Pero Abraham a los 75 años fue llamado por Dios. ¿Y saben cuántos años todavía más vivió Abraham? 100 años más. Así es de que esos 75 años fue el inicio del proyecto de la vida de Abraham, de acuerdo al llamado que Dios le hizo. Y estamos hablando de Abraham porque es uno de los personajes más conocidos de la Biblia, porque bueno, les puedo mencionar otros que a lo mejor tengo que darles más contexto, pero Abraham es uno de los personajes más conocidos de la Biblia. Y entonces vamos a ver cuáles fueron las decisiones que Abraham tomó una vez que obedeció a Dios para dar este paso e irse a la tierra que Dios le iba a mostrar. Las decisiones que él tomó, porque tomó decisiones positivas y tomó decisiones negativas. Entonces, Dios le da una instrucción, él no la cuestiona,
Abraham no cuestiona, no dice, ay, pero ¿por qué? Pero yo no sé qué. Abraham no cuestiona, obedece y Dios le añade una promesa. En Génesis 12, 2 y 3 le dice Dios, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. O sea, esta promesa está tremenda, tremenda, porque uno, la dice Dios, y dos, abarca a todas las familias de la tierra, dice Dios aquí. Y además dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. O sea, y esta promesa se vive hoy todavía, ¿eh? O sea, el pueblo de Israel es bendecido por Dios y bendice Dios a quienes le bendicen y maldice Dios a quienes lo maldicen. Entonces, es súper importante esta promesa. Y Abraham pudo haber pensado que pues ya sus días ya a esa edad ya había acabado y pues ya no, y además pues no tenía hijos, y entonces pues yo creo que decía, pues cómo me va a bendecir al futuro, pues si yo no, ni siquiera tengo hijos, ¿no? Pero Abraham no desobedeció y ya está ahí el versículo, muchas gracias. Abraham no desobedeció y no se echó para atrás, ¿verdad? Dijo, ok, Señor, si tú dices, para adelante, ¿no? Para atrás ni para tomar vuelo, porque Dios lo está diciendo. ¿Qué otra decisión tomó Abraham? Abraham y su esposa, junto con sus sirvientes y toda la riqueza que ya tenían, porque les digo que Abraham era un hombre opulento, toda la riqueza que ya tenía, se la llevó a Canaán y allí Dios volvió a hablar con él. Y entonces Dios le dijo en Génesis 13, 14, 16, lo vemos, Dios le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar en donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre, le dice Dios, para siempre, toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguno puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. No podemos contar el polvo de la tierra. Por lo tanto, no podemos contar los descendientes que Dios le dio a Abraham, que han sido muchísimos, muchísimos, y esa fue otra promesa que Dios le dio a Abraham. Y en esta promesa se la da Dios por la relación de intimidad que tenía Abraham con Dios, con el Señor, y marcaba la dirección e influencia en bendición que Dios le iba a dar a Abraham. Y aún su descendencia, que todavía no la tenía, pero que Dios estaba hablando de una descendencia, iba a vivir en esa bendición. Y tendrían para el futuro una promesa que viene de parte de Dios, y dice la palabra que Dios no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. Entonces esa promesa se iba a cumplir. ¿Y qué obró para que esa promesa se cumpliera? La obediencia y la decisión de Abraham de creer en las promesas. Entonces Abraham volvió a decir sí y para adelante. Eso abre la puerta a que se genere una bendición a futuro. ¿Qué otra decisión tomó Abraham? Abraham y Sara habían escuchado que iban a tener una descendencia, que iban a tener hijos, que iban a ser bendecidos, pero pues decían, pero pues ya a esta edad, pues ¿cómo? ¿No? Como que ya no podemos ser ni papás, ni papá, ni mamá, yo ya no puedo, decía Sara, y entonces pues empiezan a pensar por sí mismos y a brincarse lo que Dios les había dicho. Y entonces deciden tener un plan B, y brincar el plan A que Dios tenía, tienen el plan B, y entonces dice Sara, le dijo a Abraham, lo leemos en Génesis 16:2, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré formar una familia. En ese tiempo las esclavas pues eran propiedad de uno. Entonces Agar era propiedad, era la esclava de Saraí, era propiedad de Saraí, y entonces Saraí podía decir, lo que Agar geste en su vientre va a ser mío, va a ser mi hijo. Entonces le dice a Abraham, pues te presto a mi esclava y ten un hijo con ella. Y pues Abraham dijo, ok, está bien. Esta decisión
impactó para siempre la historia del pueblo hebreo, para siempre desde ese momento hasta ahora. Desde el nacimiento de Ismael, que fue el hijo de Agar, se generó el primer momento de división y de conflicto entre el pueblo hebreo, que es la simiente de Abraham con Isaac, que es el hijo de la promesa, e Ismael, que es el hijo de la esclava, que es el pueblo musulmán, que están ahora en conflicto entre los judíos y los musulmanes, y ha desatado una diferencia racial, religiosa, bélica, territorial. Ha sido un parteaguas en la historia, esa decisión que ellos tomaron, que trajo una onda expansiva que hasta el día de hoy estamos viendo por el pleito, por la guerra que tienen por la primogenitura y por el derecho a las tierras, porque Dios dijo que le iba a dar esa tierra a sus herederos, y entonces pues se pelean cuál es el heredero correcto, ¿no? ¿Cuál es el primogénito? Entonces, bueno, esta es una onda expansiva interminable que se gestó con esa inocente decisión de Sarai y de Abraham. Incluso la palabra habla de Ismael con una palabra muy, muy fuerte. Dice Génesis 16:12, será un hombre indómito, dice Dios de Ismael. Un hombre indómito, o sea, un hombre indomable, un hombre furioso, un hombre como asno salvaje, dice la palabra. Luchará contra todos y todos lucharán contra él. Imagínense, ya desde ese tiempo Dios sabía que esa decisión que habían tomado Abraham y Sara era perjudicial para el resto de los días en el pueblo hebreo y en el pueblo que iba a encabezar Ismael. Y bueno, ahora dejamos a Abraham, que es el padre de la nación hebrea, y vamos a ver qué pasó con los primeros pobladores de la tierra, que fueron Adán y Eva. Vamos a ver, porque ellos también tienen una influencia muy importante, ¿no?, en todo lo que ahora vivimos como humanidad, y ellos también crearon una onda expansiva de la cual todos hoy vivimos esas consecuencias. Ellos, pues cuando Dios los creó, vivían en completa armonía, en completa comunión con Dios, se movían por el paraíso tranquilamente, cumplían la instrucción que Dios les dio para que vivieran en el paraíso tranquilos. La verdad es que era como que la vida ideal, ¿no? ¿Quiénes no hubiéramos querido estar así, sin estrés, sin tráfico, sin horarios, ¿no? Tranquilos, a gusto, en el paraíso, pero pues no, algo pasó, ¿verdad? Una decisión pasó y pues bueno, todo ese plan perfecto cambió. En Génesis 1:28 leemos que el plan perfecto que Dios les había dado era, Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran en el suelo. Eso era lo único que les mandó Dios. Eso fue todo lo que Dios les dijo. Ustedes van a hacer esto, a eso se van a dedicar. Entonces estaba padrísimo el plan, ¿no? Pero pues después de que ellos desobedecen, ¿no?, deciden por sí mismos y desobedecen este plan que Dios les había dado, pues entonces todo cambia, ¿no? Esa vida tranquila cambia, y ahora la desobediencia y el tomar decisiones que no concordaban con el plan de Dios cambió el proyecto divino, y ello afectó a la humanidad para siempre. Determinó consecuencias para todos los siguientes seres humanos que pisamos esta tierra. Génesis 3:23 nos dice que después de esta decisión, Dios les dice que iban a ser expulsados. Dice, entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Pues les quitó el privilegio, les quitó esa bendición de ser solamente bendecidos y cuidados, y que cuidaran el jardín, y ahora les dijo, ahora van a trabajar y van a ganarse el pan con el sudor de su frente, les dice. Y bueno, pues además de Adán y Eva, de Abraham y Sara,
Hay otros personajes en la Biblia que quizás no son tan conocidos, que podemos leer en otros libros de la Biblia, porque la Biblia es un libro, es un libro que Dios nos deja y en el cual nos deja ver la vida de muchos personajes que no son precisamente perfectos, nos deja ver que cometieron errores, que tomaron decisiones equivocadas, que hicieron lo malo o que hicieron lo bueno. Eso nos deja ver la Biblia para que nosotros podamos entender que también nosotros somos imperfectos, que no tenemos que aspirar a una perfección y frustrarnos con ello, sino que Dios conoce nuestras capacidades y nuestras incapacidades y nos lo deja ver en muchos de los personajes de la Biblia. Por ejemplo, en segundo libro de Crónicas 14, 1 al 5, vamos a hablar de algunos reyes. Vamos a ver el rey Asa. Dice aquí, en este versículo, dice, Abías murió. Abías era un rey, y fue sepultado en la ciudad de David. Y su hijo Asa lo sucedió en el trono. Fíjense, durante su reinado, el país disfrutó de 10 años de paz. Asa hizo lo que era bueno y agradable ante el Señor, su Dios. Se deshizo de los altares de dioses extranjeros y de los altares paganos en las colinas, o sea, de toda la idolatría. Se deshizo porque los reyes anteriores habían dejado que se instalara la idolatría en el país. Y Asa hizo lo que Dios quería, que echara fuera la idolatría para que solamente reconocieran que Dios era el único que los cuidaba y que los bendecía. Y dice, destrozó las piedras sagradas y derribó las imágenes de la diosa Aserá. Además, ordenó a los habitantes de Judá que adoraran al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedecieran sus leyes y sus mandamientos. El país, dice ahí, el país todavía es nuestro, decía Asa a su pueblo, el país todavía es nuestro, porque hemos buscado al Señor Dios, nuestro Dios. Como lo hemos buscado, Él nos ha concedido estar en paz con nuestros vecinos. Fíjense, cuando los reyes promovían que adoraran a Dios, el país estaba en paz y no tenían problemas con ninguno de sus vecinos, porque hubo muchas guerras en ese tiempo, y entonces ellos en ese tiempo tuvieron esa onda expansiva de bendición y de paz en el país, porque el rey promovió que se hiciera lo bueno, lo recto. En el segundo libro de Reyes se narra los reinados de varios mandatarios que tuvo el pueblo hebreo, y podemos nombrar, por ejemplo, los reyes Salún, Manahem, Pekajías, Pekaj, y dice la palabra que todos ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Ellos desobedecieron, y entonces ello redundó en guerras, derrocamientos, matanzas, guerras con sus vecinos, y esto duró por varias décadas. Fíjense, uno de estos reyes, y no se los digo por morbo, pero lo dice la palabra de Dios, aquí está. Uno de estos reyes fue tan perverso que abrió los vientres de las mujeres embarazadas para sacar a los bebés, para matarlos. Entonces, eso es una ola, una onda terrible de maldición sobre el pueblo a causa de un rey que hacía lo malo ante los ojos de Dios. Y todo esto que nos dice a nosotros, ninguno de nosotros somos reyes, ¿verdad? Ni gobernamos un país. No hemos recibido un llamado tampoco como el de Abraham, y tampoco tenemos una influencia pública como algunos de ellos, pero lo que sí somos es que todos somos hijos de Dios. Amén. Aquí todos somos hijos de Dios, y entonces somos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Somos quienes tenemos el encargo de predicar el evangelio y extender el reino. ¿Y esto para qué? Pues para que muchos lleguen al conocimiento de la verdad y la salvación en Cristo, para que conozcan la verdad de Cristo, la salvación en Cristo. Entonces cada uno de nosotros somos una pieza clave. No somos esos reyes y no tenemos el llamado de Abraham, pero sí somos una pieza clave hoy, en este tiempo, en este aquí y en este ahora. Somos una pieza clave, somos una piedra
del templo de Dios, y nosotros podemos llevar esa salvación que es importantísima a nuestras familias, podemos llevar el mensaje a nuestras familias y que no nada más alcance nuestra casa, sino que alcance a nuestros vecinos, que nosotros sí hagamos lo bueno y tengamos paz con nuestros vecinos, con la gente de nuestro trabajo, con nuestros familiares, con toda la gente con la que nosotros tenemos relación y aún con gente que ni siquiera nos conozca. ¿Por qué? Porque si nosotros somos esas piedras vivas que anunciamos la redención que Jesús nos ha dado, entonces nosotros somos parte vital en este cuerpo de Cristo y tenemos como objetivo servir y mostrar a Jesús con nuestros actos. Te voy a dar una frase que quiero que quede en tu corazón. Abre tus oídos y tu corazón. Tu vida, la vida de cada uno de nosotros, tu vida está predicando aunque tu boca esté cerrada. Amén. Mi vida está predicando aunque mi boca esté cerrada. Guárdenlo en su corazón, porque eso es bien importante. ¿Qué nos toca hacer? 1, alinear nuestra vida a la palabra de Dios. Dice Deuteronomio 30:19. Nos dice el Señor: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y aférrate a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en la tierra que juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Este versículo es para ti hoy. Esta palabra Dios se la dio a Moisés, pero hoy nos la vuelve a dar a nosotros. Alinear nuestra vida a la palabra de Dios quiere decir elegir la vida y no la muerte, elegir la bendición y no la maldición. Los lineamientos para que podamos seguir estas instrucciones están aquí. Este es el manual que Dios nos deja. Este es el recetario que Dios nos deja. ¿Por qué? Porque aquí nos dice cómo quiere que vivamos. Aquí nos dice dónde está la bendición y dónde está la vida. Esta es la palabra de vida, esta es la palabra de bendición. Aquí es donde nosotros vamos a encontrar esa bendición que Dios tiene para nosotros. Y nuestra vida tiene que ser como un espejo que refleje tan claro al Dios que amamos. Es lo que cantábamos ahorita, ¿verdad? Al Dios que adoramos, al Dios todopoderoso que dio su vida por nosotros. Nuestra vida tiene que reflejar como un espejo, como la luna refleja la luz del sol. Así nuestra vida tiene que reflejar al Dios que nosotros adoramos, al Dios que conocemos, al Dios que leemos en esta palabra y al Dios que dio su vida por nosotros. Si nosotros reflejamos lo que leemos en la Biblia y somos de bendición para los demás, entonces seremos de gran influencia y seremos de gran influencia para nuestra familia y para los que estén alrededor de nosotros, para los cercanos y para los lejanos. Y tendremos una onda expansiva tal que podrá abarcar personas que ni siquiera conocemos, no nada más en este tiempo, sino en el futuro. Y entonces abarcaremos con nuestra onda expansiva a generaciones e impactaremos generaciones. Reflejar a Cristo es nuestra decisión y nuestro mejor legado. Yo decido hoy reflejar a Cristo, porque yo quiero que mi vida hable de Cristo y de lo que Cristo hizo por mí y por mi familia. Amén. 2, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Punto número 2. Reconocer que tu vida es renovada y es especial. En 2 de Corintios 5, 17 y 18 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, este versículo nos lo sabemos todos, ¿verdad? Pero tenemos que vivirlo. Dice: si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
Entonces, hoy somos nuevas criaturas porque Dios ya todo lo hizo nuevo. Él lo hizo nuevo en la cruz. Jesús al dar su vida por nosotros en la cruz y nosotros al aceptar el sacrificio de la salvación hemos sido nuevos. Todo nuestro pasado quedó allá y se echó, dice la palabra, al fondo del mar, de donde no lo podemos sacar. Y entonces somos nuevos y entonces somos llamados a reconciliación, no nada más con Dios, sino con el resto del mundo, con el resto de las personas. Y entonces, si nosotros vivimos en esa reconciliación, en ese propósito en Cristo, debemos de pensar que no somos superiores a otros, porque esto es bien importante también. Nosotros no somos especiales, porque aquí les digo, tenemos que reconocer que nuestra vida es especial. Sí, es especial por Cristo. Nosotros no somos especiales porque, yo soy lo máximo, porque yo soy fulanito de tal, porque yo hago, porque yo digo. No, nosotros somos especiales por lo que Cristo hizo en nosotros, porque reflejamos lo que Cristo hizo en nosotros y nunca debemos de pensar que somos superiores a nadie. Nosotros no somos superiores a nadie. Nosotros tenemos una posición en el cuerpo de Cristo que Dios nos la ha dado y que es para cumplir su propósito, no para que nosotros seamos exaltados. Nosotros tenemos que ser sencillos, humildes y debemos de impartir lo que Dios nos da, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, porque todo es de Él y para Él. Decíamos, a Él sea la gloria, porque todo es de Él y es para Él, ¿verdad? Eso cantábamos. Entonces, somos nosotros portadores de verdades y de bendiciones que hemos recibido de gracia, porque así el Señor nos lo ha revelado. Todas las bendiciones que Él nos ha dado han sido por gracia. Nosotros no merecemos nada, nada. Todo ha sido porque Él nos ama. Y debemos darlas igual, de gracia. No somos especiales, no somos lo máximo, somos bendecidos porque Dios es bueno y lo vamos a dar de gracia. Y en ellos seremos reconciliados, como dice Corintios. Llevaremos ese mensaje de gracia a quienes no lo han recibido. Y si nosotros lo hacemos bien, vamos a hacer nuestra onda expansiva, que va a llegar a personas que ni siquiera conocemos, porque ese reflejo de nuestra vida va a llegar a otras personas por medio del Espíritu Santo, no por medio de nosotros, sino del Espíritu. Se me fue, ya, ok. Fíjense, les voy a dar un ejemplo de esta onda expansiva, donde dice aquí el versículo, somos hechos nuevos en Cristo. Fíjense, Moisés era hebreo, pero cuando su madre lo pone en la canasta, en la cesta, para que se vaya en el río y llega hasta el palacio y la hija del faraón lo recibe y lo acoge como hijo, ella dice, va a ser mi hijo y lo voy a criar. Moisés es criado bajo los lineamientos, enseñanzas, estructuras, religión egipcia. Moisés fue criado bajo toda una estructura egipcia y además en el mismísimo palacio del faraón, bajo la supervisión de faraón. O sea, Moisés era un egipcio más para ellos. Entonces fue criado bajo toda esa estructura. Pero ¿qué pasó cuando Moisés tuvo el encuentro con la zarza ardiente en donde Dios le habla? Moisés tira a la basura todo lo que él había aprendido, toda esa religión, toda esa estructura, toda esa tradición en la cual él fue formado, lo tira a la basura y se deja ser transformado por lo que Dios hace por él, por lo que Dios quería hacer con él. Entonces Moisés tiene un corazón enseñable, rompe con todo lo que tenía y empieza a caminar ahora en la vida, en la bendición, en el camino que Dios le pone de frente. Entonces, si Moisés lo hizo, que fue criado bajo la estructura egipcia, en el mismo cuidado de Faraón, imagínense nosotros que hoy somos hechos nuevas criaturas gracias al sacrificio de Cristo. Tenemos que romper con lo anterior y volver nuestros ojos a la palabra de Dios y ser transformados en la palabra y en todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y el punto número 3 de lo que tenemos que hacer. No somos
No tenemos que ser perfectos, solo tenemos que ser congruentes. Yo no tengo que ser perfecto porque no voy a poder ser perfecto. Solo Jesús fue perfecto, dice la palabra, ¿no? No hay ni uno perfecto, solo Jesús fue el único perfecto. Entonces, este llamado nos da una responsabilidad, no para que seamos perfectos, sino para que seamos excelentes, para que busquemos la excelencia, y esa excelencia la vamos a buscar de la mano de Dios, la vamos a encontrar de la mano de Dios. Nosotros no podemos llegar a esa perfección, pero Dios nos capacita para que cumplamos con su llamado. Dicen muchos, ¿no? Que Dios no usa al capacitado, sino que capacita al que va a usar. Y entonces aquí estamos nosotros, Señor, yo quiero ser usado, pero yo sé que tú me vas a capacitar, porque no es en mis fuerzas, no es en lo que yo sé, no es en mis incapacidades ni en mis capacidades. Yo tengo que dejarme ser moldeado, como Moisés fue moldeado nuevamente, para entonces entender lo que Dios quería hacer con él. Yo tengo que ser moldeada y tengo que cumplir en obediencia la instrucción que Dios me da. La congruencia es muy importante, porque nos lleva también a modelar al maestro, a poner en práctica lo que hemos estudiado y aprendido aquí, para ejecutarlo apegado a la palabra y al instructor. ¿Cómo lo voy a modelar? Yo no puedo decir, es que Dios dice aquí que tengo que ser generoso, pero cuando alguien en la calle me pide una moneda, yo no lo veo, no soy generoso, ¿no? O cuando sé que mi hermano tiene una necesidad, yo no le doy, no lo apoyo. No puedo decir que yo he aprendido de Dios el amor si yo no amo a mi prójimo, si me la paso peleando como perrito chihuahua, ¿no? Que los perritos chihuahuas apenas ven a alguien y me dicen, así, ¿no? O sea, yo no puedo decir que amo y que soy el reflejo del amor de Dios si me la paso hablando mal de mi prójimo, si me la paso peleando con todo el mundo, si me la paso criticando a todo mundo. No puedo modelar así a Dios porque Dios no hizo eso y porque Dios no me enseña eso. Entonces, no voy a ser perfecto, no voy a ser, no lo voy a hacer en mis fuerzas, pero sí voy a ser congruente con lo que estoy aprendiendo aquí en la palabra. Y por eso venimos también a la iglesia, porque cuando escuchamos la palabra de Dios aquí, también aprendemos y también recibimos lo que Dios quiere. Fíjense, cuando Jesús predicaba, ¿se imaginan 3 años de predicación de Jesús? 3 años dando instrucciones, dando palabras, dando enseñanzas. ¿Ustedes creen que toda la gente que lo seguía guardaba todas esas enseñanzas en su disco duro? ¿O tenían un celular para grabar lo que Jesús estaba enseñando en ese momento y poderlo oír después? ¿O se iban al YouTube para poder escuchar lo que Jesús había predicado en el Sermón del Monte? ¿No? No, nadie podía guardar todo lo que Jesús decía. Es imposible guardar todo lo que Jesús predicaba. Pero ¿saben qué es lo que ellos veían y por lo que lo seguían? Por su testimonio, porque era congruente, porque era fiel a lo que él hablaba, porque todo lo que él hacía era congruente con lo que él les predicaba. Entonces toda esa gente lo seguía porque les gustaba lo que veían, porque les atraía lo que veían en Jesús, porque decían, yo quiero estar con él, yo quiero vivir como él, yo quiero hacer lo que él hace, yo quiero hacer esos milagros, yo quiero amar a la gente como él ama, yo quiero enfrentar al enemigo como él lo hace, yo quiero liberar a los endemoniados como él lo hace, porque lo veían, porque Jesús era congruente entre lo que hablaba y lo que hacía. Entonces toda esa gente que iba con Jesús lo seguía y aprendían y guardaban en su corazón todo lo que Jesús decía. Y entonces por eso, ¿qué creen? Que Jesús dejó una onda expansiva que 2000 años después nos lleva a seguirle, a seguir hablando de él aquí y en muchos lugares más seguimos hablando de él por esa onda expansiva que ha abarcado a millones de personas en cientos de años. Bueno, pues en conclusión, vamos a concluir, ¿verdad? Porque si no, yo puedo seguir aquí hablando. Vamos a concluir.
Les voy a dar otra frase que quiero que guarden en su disco duro. No subestimes tu vida. Tal vez no ves la onda, pero alguien ya está sintiendo el impacto. Te la voy a repetir. No subestimes tu vida. Tal vez no ves la onda, pero alguien ya está sintiendo el impacto. Todo lo que tú reflejas, alguien ya lo vio y ya está viendo su vida transformada o anhelando que su vida sea transformada por lo que ha visto en ti. Fuimos hechos para trascender, pero no de manera egocéntrica ni personalista, sino para que nuestras acciones derivadas de la salvación que recibimos en Cristo lleguen cerca y lejos, aquí y en el futuro, muchos años después. No busquemos ser recordados por nuestro nombre, que no digan, ay, es que Patti, ay, es que Anita, ay, es que no, que no digan el nombre, que digan, yo me acuerdo que conocí una persona que impactó mi vida, que me transformó, que me llevó a lo que transformaría mi vida, a lo que soy. La onda expansiva que generemos debe tener su raíz en Cristo y su propósito en Cristo, y se alargará tanto como nuestro corazón esté rendido al Señor y le sirva con todas sus fuerzas y su voluntad. Así debemos demostrar esa onda expansiva, rendida a Cristo, solamente rendida a Cristo. Jesús, con un acto de obediencia, cambió el destino eterno de millones y millones de personas. La decisión que Él tomó de entregar su vida en la cruz, de bajar desde su trono, convertirse en hombre, predicar y entregar su vida en la cruz, esa decisión cambió la humanidad, cambió la historia de la humanidad. Él fue a la cruz en obediencia y creó una onda expansiva inmensa, infinita, la más grande que alguien haya podido dejar. Ese es el legado de Jesús. Y déjame decirte que si tú nunca has reconocido este sacrificio como algo necesario en tu vida y hoy quieres hacerlo para recibir el perdón y la salvación de Dios, te invito a hacer una breve oración para que pongas tu vida en las manos de Dios. Yo te invito a que con tu voz digas esta oración: Señor, quiero ser perdonado y rescatado por ti. Quiero vivir mi vida caminando en tu camino. Hoy te elijo a ti, te entrego el control de mi corazón y te pido que mores en mí. Amén. Y vamos a cerrar este mensaje diciéndole sí al Señor. Sí, para que nos use a fin de influenciar a muchos, a cientos en este tiempo y en un futuro. Aunque no veamos cuántos vayan a ser en el futuro, a lo mejor somos la primera generación de nuestra familia cristiana y a partir de aquí vamos a tener generaciones cristianas entregadas al Señor. A lo mejor somos de influencia en nuestro trabajo. Vamos a decirle al Señor: sí quiero, Señor, yo quiero modelarte, yo quiero que la gente vea en mí tu bendición y tu salvación y que vean a Jesucristo en mí. Te pido que te pongas de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Cierra tus ojos. Voy a orar, cierra tus ojos y apoya esta oración. Señor, agradecemos que nos hayas alcanzado y que nos hayas amado y que nos hayas elegido para ser de impacto en esta y muchas generaciones más, mostrando tu amor y vida en bendición. Hoy queremos poner nuestra voluntad, capacidades e incapacidades a tu servicio. Queremos ser imitadores de ti, Señor, y queremos que muchos vean transformada su vida por medio de tu Espíritu y de nuestro testimonio. Aquí estamos, Señor, para servir en tu reino, para dejar esa onda expansiva que afecte positiva y poderosamente a nuestro alrededor. Gracias, Señor, aquí estamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.